la prioridad de Dios o la prioridad del corazón de Dios. Y me impresiona Mateo 28, vuelvo a Mateo 28, siempre estoy iniciando en Mateo 28. Vaya un momento antes de ir a Mateo 9, vaya a Mateo 28, cuando Jesús, le expliqué que Jesús se está despidiendo de sus discípulos, está haciendo su despedida antes de ascender al Padre. Ya Él ha resucitado, ya Él completó la obra que el Padre le dijo que hiciera, ya Él llevó con todo éxito la obra que el Padre le encomendó, y fue ir a esa cruz y morir por el pecado de todo el mundo. Él concluyó la obra exitosamente cuando Él dijo: consumado es. Y escucha, hermano, cuando Jesús dijo consumado es, todo quedó perfecto, todo quedó hecho de la mejor manera. Ya no hay nada más que hacer. Ya usted y yo no tenemos que agregarle nada a esa obra perfecta, la cual el mismo Señor Jesús terminó diciendo: consumado es. He acabado la obra que el Padre me encomendó que hiciera. He llevado la salvación del mundo entero. He muerto por toda la humanidad presente, pasada, presente y la que ha de venir. He muerto por todos ellos. La llevé con éxito. Consumado es. Y aún cuando Él resucita, entonces Él les recuerda a sus discípulos cuál es la obra que hay que hacer, qué es lo que Él mejor les quiere comunicar, cuál es el mensaje que Él les quiere dar. Hermano amado, recuerde que Jesús se está despidiendo de ellos. Él va a ascender, Él ya va a estar con el Padre, Él ya tenía que estar con el Padre. Ese era el mandato. La obra que hiciste ya la hiciste, ahora vas a ascender y vas a estar conmigo después de la resurrección. Entonces Jesús dice: vayan y hagan discípulos. Este fue el mensaje. Vaya a Mateo 28, un toquecito rápido para luego irnos a Mateo 9. Mateo 28 dice: pero los 11 discípulos se fueron, estoy leyendo el verso 16, a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, este es el mensaje que Jesús les da: por tanto, id y haced. Es decir, lo que les está diciendo es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermano, yo me imagino que esto quedó escrito. Esto fue lo que el Espíritu Santo permitió que quedara escrito. Esto fue lo que quedó registrado e inspirado por el Espíritu Santo. Pero yo me imagino que los discípulos, en media conversación, cuando Jesús les está dando este último mensaje, esta última orden, este lineamiento a seguir es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos dijeron: ¿y cómo lo vamos a hacer? Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Señor, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia de Jesús es esta. Ahí está escrita: enséñenles. Y se lo resumo de esta manera. Jesús lo que les dijo es: lo que ustedes vieron que yo hice con ustedes, eso ustedes hagan con sus discípulos. Y a esos discípulos que también vieron lo que ustedes hicieron, ellos también van a enseñarle a la gente a hacer lo que ellos hicieron. Y esto se viene multiplicando por décadas, por siglos, y hoy ya estamos en el siglo XXI y seguimos hablando del mandato de Jesús, que es la prioridad de Dios. Así que, hermano amado, ¿cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cuál es el mandato? Ir a ser discípulos. ¿Y cómo? Enseñándoles las palabras de Jesús, enseñándoles la doctrina de Jesús, enseñándoles el mandato de Jesús, enseñándoles que guarden la palabra. Escuche lo que dice el verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, lo mismo que yo les mando, ustedes mándenselo a otros, y así sucesivamente, hasta que el planeta entero conozca que yo soy el Señor y que en mí hay perdón de pecados. Sigue diciendo: y he aquí, oiga el detallazo este que deja registrado el Espíritu Santo. No solamente se los tiene que enseñar, porque yo me imagino, Señor, en un texto que me mandó la pastora Francela, me gustó como lo pone el autor, esta partecita:
Señor, ¿qué pasa si este plan falla? Señor, ¿qué pasaría si el plan de enseñarle a otros que guarden todo lo que tú nos has mandado falla? La respuesta de Jesús fue: no puede fallar. No puede fallar, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cada minuto, cada hora, cada mes, cada año, cada segundo, yo estaré con ustedes para que ustedes puedan enseñarles a otros lo que yo les he mandado. Tengan la plena certeza que a donde ustedes vayan, donde ustedes prediquen, donde ustedes enseñen, donde ustedes trabajen, donde ustedes se muevan, tengan la plena certeza que ahí yo voy a estar con ustedes a hacer esta obra poderosa y voy a usarlos para hacerlo. Hermano amado, entonces, ¿cómo no vamos a lograr que en 90 días vengan almas para Cristo? Desde la oficina suya, desde el barrio suyo, desde el parque por donde usted vive, desde los compañeros con los que usted me jenguea, con la gente que usted se rodea, con sus amigos, con sus primos, con sus familiares, con sus tíos, en un restaurante, en un lugar de juegos, donde sea, usted puede enseñarles las palabras que Jesús nos enseñó. Y le tengo una noticia: alguien va a estar contigo, alguien te va a acompañar, se llama Jesús. Él estará para que seas usado en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con nosotros. El Padre de gloria estará con nosotros. El Señor Jesucristo estará con nosotros. Ahora, hermano amado, dice Mateo 9. Vaya a Mateo 9. Mateo 9. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué la prioridad de Dios no es la prioridad de un gran grupo, de una cantidad grande de la iglesia de Cristo? ¿Por qué no es la prioridad de la iglesia del presente siglo? No es la prioridad de Dios. Si la prioridad de Dios es ganar a cuanto sea posible, ¿por qué no es la prioridad del cuerpo de Cristo? Jesús no lo dice en pocas palabras. Le enseñé 3 la semana anterior. Número 1, entendemos que no es la prioridad de muchos, porque muchos quieren estar en la zona de confort. No quieren abandonar el lugar de la comodidad. Quieren hacer las cosas como a ellos les parece. Número 2, aprendimos porque ellos han pospuesto el llamado, posponen el llamado. Y al posponer el llamado, por supuesto, no pueden cumplir la prioridad de Dios. Número 3, unos tienen sus propios intereses. Es decir, los intereses de Dios no son los intereses de la iglesia, lamentablemente. Hermano amado, si Dios nos hubiera aplicado esta regla, escúcheme en esto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si los intereses de Dios no te hubieran salvado y Dios te hubiera tratado como tú lo tratas a Él? ¿Cómo trata la mayoría de la iglesia a Dios? ¿Cómo la trata? Los intereses tuyos no son mis intereses. Señor, solamente con la salvación que me diste, con el gran regalo de ser libre del infierno, yo con eso estoy bien. A mí ya no me importa lo que pase. ¿Qué te hubiera pasado si Dios hubiera usado la misma regla? A mí no me interesa entonces salvarte. A mí no me interesa rescatarte. A mí no me interesa lo que te esté sucediendo. A mí no me interesa lo que te esté pasando. Pero hermano amado, no fue así. No fue así. Dios te rescató porque Dios se interesó en ti. Dios pensó en ti. Dios puso su mirada en nosotros y nos rescató de la ira de Dios. De su propia ira nos rescató porque su gracia nos ha alcanzado. Ahora, número 4. ¿Por qué razón no es la prioridad de Dios la prioridad de muchos? Número 4, porque unos niegan el llamado. Escuche eso. Unos posponen el llamado. Vimos número 3. Pero hay una razón 4. Otros niegan el llamado. Y te quiero decir, fuiste llamado por Dios. Si usted dice, pastor, yo no fui llamado a eso, entonces no eres salvo. Qué triste noticia la que te tendría que dar en esta mañana. Si usted niega el llamado de Dios, es porque usted está negando la salvación de Dios para su vida. Y si Dios te salvó, es porque te llamó. Dios te llamó, hermano amado. Dios te llamó en medio de una gran multitud, en medio de una gran venta de esclavos, que es
la figura del original. Desde ahí Dios nos redimió, desde ahí Dios nos rescató, y Dios dijo: a este llamo, a este saco de este montón, para que venga a servirme. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, pasaje súper conocido para nosotros, pero escuchen lo maravilloso para que lo vuelva a disfrutar. 2 de Corintios capítulo 5 verso 14 dice así: ¿llegaron? ¿Ya llegaron? Entonces denme un chancecito para yo llegar. Son más rápidos ustedes. 2 de Corintios 5 verso 14 dice en adelante: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso merece darle gloria a Dios, porque Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y yo creo que usted este verso hasta se lo sabe de memoria, y usted lo ha confesado y usted lo disfruta. De modo, yo creo que lo podemos decir hasta de memoria todos juntos a la cuenta de 3, iglesia, sin ver pantalla, sin ver Biblia, sin ver iPad, sin ver teléfono. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, amén, así es. Denle un aplauso al Espíritu Santo, porque Él llegó a tu vida y todo lo hizo nuevo de una vez por todas. Y quiero romperle una de las herejías doctrinales que he escuchado. Y algunos le han dicho: pastor, es que ese verso, a mí me dijeron que las cosas que Dios hizo en mí, poco a poco empiezan a ser hechas nuevas, y conforme van pasando los días y los años y los siglos, poco a poco van siendo hechas nuevas. Y entonces, pastor, yo era un corrupto, inmoral, fornicario, vicioso. Pastor, ya llevo 10 años y viera que de todas las cosas que fui, ya he logrado vencer una. Sigo siendo fornicario, adúltero y estafador, pero ya no fumo. Pastor, ya he logrado algo, porque la Biblia dice que poco a poco. Hermano, eso no dice la Biblia nunca. Cuando dice que las cosas fueron hechas nuevas, la Biblia lo que está diciendo: de una vez por todas fueron hechas nuevas. Y usted ahora en Cristo es nueva criatura. Lo viejo pasó, lo corrupto pasó, lo inmoral pasó, y ahora usted puede experimentar lo nuevo de Dios. Pero olvídese de ese cuento. Vuelva a ver al que está al lado suyo y dígale: olvídese de ese cuento, de que poco a poco usted fue hecha nueva criatura de una vez por todas. Esa es la conjugación del griego en su verbo aoristo. El verbo aoristo, que no existe en castellano, no existe en español. Esa conjugación solo existe en griego. Se llama aoristo. Y el aoristo lo que te está diciendo es: de una vez y para siempre, de una vez por todas. Cristo lo hizo por ti. Es como la herencia que tienes en Cristo. Es una herencia de una vez por todas. Tu salvación es eterna, eterna, totalmente eterna en Dios. De una vez por... Pero ese no es el tema. El tema no era eso. Sigue el verso 18. Y todo esto, es decir, lo anterior, proviene de Dios, quien nos reconcilió. Usted puede adorar a Dios mientras va leyendo, porque está maravilloso lo que sigue diciendo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí lo explica. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? ¿Sabe cómo le podemos resumir el ministerio de la reconciliación? ¿Cómo lo puedo resumir yo? 90 DC, 90 días de compasión. Lo que pasa es que son 90 días concentrados y enfocados. Son 365 días de compasión. Y aquí agregábamos algo que nos lo refrescó en ese día, la reunión que lo estábamos diciendo, basado en la enseñanza de Romanos 8, que dimos: lo que Dios empieza, lo termina por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando dijimos que nuestra vida se divide en 2 etapas? Antes de Cristo, ¿recuerdan? Nuestra vida tiene 2 etapas. Antes de Cristo no valíamos nada. Solo había malas noticias, solo había ruina, condenación, pobreza, caos. Antes de Cristo. Pero cuando Cristo viene, ahora sucede después de Cristo.
Y entonces después de Cristo es lo más glorioso, es lo más maravilloso, porque lo que yo puedo contar, con lo que yo puedo hoy palpar, es mi después de Cristo. Por eso DC también significa después de Cristo. 90 días vamos a ver de salvación y la gente va a experimentar lo que es vivir ahora en Cristo. Así que eso es lo que Dios hizo con nosotros. Escuché la explicación de este gran ministerio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermano amado, iglesia, no soy yo el que lo estoy diciendo, es el Espíritu Santo. Nos encargaron el ministerio de la reconciliación a la iglesia de Cristo. Si usted es iglesia, si usted es cuerpo de Cristo, nos encomendaron, nos responsabilizaron, nos encargaron del ministerio de la reconciliación. Nadie aquí se escapa de anunciar este ministerio. Nadie aquí se escapa de ser parte de un ministerio. Pastor, es que yo no estoy en ningún ministerio en la iglesia. Pastor, es que yo no estoy en el ministerio de alabanza, en el ministerio de artes, en el ministerio de música, en el ministerio de niños, en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de matrimonios. Hermano amado, todos esos son buenos ministerios porque son parte de la organización de la iglesia. Pero el ministerio más grande y más poderoso se llama el ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio donde todos están. Nadie se escapa. Así que usted tiene ministerio. Dígale que está al lado suyo, aunque no le guste. Dígale, usted tiene ministerio. Aunque no esté ninguno aquí en Maná, usted tiene ministerio. Hermano amado, tienen ministerio. Aquí todos pertenecemos a un ministerio. Es más, después de ahí usted tiene otro. Tendrá 2, 3, 4, pero el primero ya lo tiene. Desde que nació de nuevo lo tiene. Es más, desde antes que usted fuera engendrado, ya usted era ministerio de la reconciliación. En el vientre de su madre ya usted era ministro de la reconciliación. Así que, hermano, de ese no te escapas, ni me escapo, nadie se escapa. Sigue diciendo. Así que, verso 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es un ruego de parte de Dios lo que usted y yo le decimos a la gente. En estos 90 DC, lo que vamos a ir a decirle al mundo es: les rogamos, reconcíliense con Dios. No es que le van a hacer un favor a Dios, es que más bien Dios les va a hacer el favor a ellos, y nosotros estamos rogando para que esto fluya de forma poderosa y contundente. Reconciliaos con Dios. Verso 21, para cerrar con broche de oro este texto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga, hermano amado, hoy la justicia de Dios a través de la obra de Cristo fue satisfecha. Se satisfizo la justicia de Dios en ti a través de la obra de Cristo. Es decir, que cuando Dios te ve a ti, ya no te ve a ti, ve a Cristo. Y cuando te ve a ti, lo que está viendo es justicia. Lo que está diciendo es la justicia que yo demandaba. La justicia del Antiguo Testamento, que era muerte eterna, ahora a través de la obra de Cristo es justicia, pero para una gracia inconmovible que es para ti, para mí. Hoy usted y yo simplemente levantamos las manos y decimos: Señor, gracias por tu justicia hecha en mí. La que me tocaba a mí, la pusiste en Cristo, y hoy yo puedo entonces anunciar este ministerio de la reconciliación a cuanto sea posible. Compañeros, amigos, en el taxi, en el Uber, en el parque, en la empresa, en la cafetería. No sé, hermano, hay tantas oportunidades de anunciarles a Cristo, y usted se mueve en tantos lugares, que somos hoy entonces los embajadores de Dios aquí en la tierra. La embajada más poderosa que hay aquí en la tierra no es la de los Estados Unidos,
no es la de Israel. La embajada más poderosa aquí en la tierra se llama la iglesia. La iglesia es la embajada más poderosa establecida. Y hermano amado, no hay una embajada representada en cada país, un edificio. Aquí habemos miles de cristianos en toda la tierra que somos la embajada de Cristo y tenemos que andarle diciendo al mundo: reconciliaos con Dios. Mateo 9, regreso. Unos niegan el llamado. Número 4, ¿por qué la prioridad de Dios no es la prioridad de muchos? Porque han negado el llamado. Dicen: yo no soy ministro, yo no soy embajador, yo no soy de los que he sido encargado para esto. No, hermano, olvídese de eso. Usted es ministro de la reconciliación. Así que ya no niegue más su llamado. Dígale que está al lado suyo: ya no niegue más su llamado. Por favor, dígale: ya no niegue más su llamado. Y no le estoy diciendo que sea líder, es simplemente sea testigo de la mejor noticia. Reconciliados con Dios. Número 5. ¿Por qué no es la prioridad de Dios, la prioridad de muchos? Porque unos deciden abrazar el conformismo religioso. Número 5. La prioridad de Dios no es la prioridad de muchos porque han decidido abrazar el conformismo religioso. Hermano, ¿qué es esto del conformismo religioso? Dicen de alguna manera: ¿para qué ser tantos? Si siendo poquitos es mejor, porque si somos poquitos nos queremos más, nos conocemos más, nos amamos más. Olvídese de cuento, se dañarían más, se serrucharían más el piso y se morderían más. Es que la Biblia dice: venid a mí, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Eso dice el libro de Lucas. Es que Jesús dijo así: vengan a mí, manada pequeña. No está hablando de número, está hablando de estado espiritual. Está hablando de altura espiritual, está hablando de crecimiento espiritual, está hablando de avance. No está hablando de cantidad de almas al reino de Dios, porque hermano amado, si las almas no fueran la prioridad de Dios, entonces en el primer mensaje de Pedro se hubieran convertido solamente 5 personas. Pero hermano amado, en el primer mensaje del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 almas. Y en el segundo mensaje de Pedro se convirtieron 5,000 almas. Y en el primer año de la iglesia primitiva, entre comillas, alcanzaron 100,000 cristianos para el primer año de predicación, históricamente comprobado. Es decir, la prioridad de Dios siempre han sido las almas. Así que número 5, ya no más acepte el conformismo religioso. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, usted se lo sabe también. Pasaje muy conocido, dice Romanos 12, verso 1 y 2. No acepte el conformismo religioso. Verso 2. No os conforméis a este siglo. Y me quedo solo con eso. El resto está poderoso, pero no voy a hablar del resto. No os conforméis a este siglo. Lo que está sucediendo es, en este presente siglo, cristianos que han adoptado las costumbres de este siglo como su estilo de vida. Lo que está sucediendo es que muchos cristianos ahora viven conforme al siglo, al presente siglo, y entonces lo que adquirieron fue religiosidad. Y ahora lo que tenemos en las iglesias es, metidos dentro de nuestras iglesias, es un montón de evangélicos. Estamos repletos de evangélicos. Pastor, pero no es que yo soy evangélico. No, usted es cristiano nacido de nuevo, lavado en la sangre de Cristo, con una nueva vida ahora, transformado por el poder de Dios. El evangélico y el de la otra religión siguen siendo los mismos religiosos, siguen caminando bajo los mismos parámetros, siguen haciendo de la ley su manual de vida y no caminan por la gracia de Dios, no caminan por la transformación que produce el Espíritu Santo de Dios en ellos. El cristiano que verdaderamente conoció de Dios desechó toda religiosidad y ahora para él el vivir es Cristo. Ahora su vida es Cristo.
Así que, hermano amado, abandone toda religiosidad. No abrace más el conformismo religioso. Número 6, para ir terminando. Ahí mismo en Mateo capítulo 9, que es en el verso que estamos, voy a leer desde el verso 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión. Por eso estamos en 90 DC, 90 días de compasión. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Número 6, ¿por qué la prioridad de Dios no es la prioridad de muchos? Porque unos se dejan vencer por el temor. Porque unos se dejan vencer por el miedo, por el temor. Quiero que hagamos una comparación de dos versos de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 2:2. Primera de Tesalonicenses 2:2. ¿Llegaron? Dice así. ¿No han llegado? Dice así. 2:2. Primera de Tesalonicenses 2:2 dice. Voy a leer desde el verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Como sabéis, tuvimos denuedo. Esta palabra denuedo es la palabra valentía, valor, intrepidez. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermano amado, evangelio que no lleva oposición, yo creo que no es verdadero evangelio. Todo evangelio va a llevar oposición. No crea, hermano, que usted no va a experimentar la oposición. Estamos en 90 días, en 365 días. Todos los años vivimos esto, pero en estos 90 días va a haber oposición, va a haber resistencia, va a haber gente que no quiere, va a haber gente que va a andar hablando mal. En este presente siglo en el cual estamos, todavía la gente habla más mal, todavía la gente habla peor, la gente está negativa, la gente está temerosa, la gente está asustada, la gente está en una situación caótica porque el país pareciera que está en una situación de esta naturaleza, pero usted y yo somos los que tenemos esta noticia verdadera. Pero va a haber oposición para anunciar el evangelio. El punto que Dios nos quiere decir es: no dejemos de anunciar el evangelio. El temor va a ser una de las excusas, va a ser una de las formas en las que yo me voy a resistir para no anunciarlo. Escuche otro pasaje más y voy terminando. Hechos 16:25, pasaje conocidísimo también. Hechos 16:25. No les estoy dando cosas que ustedes no conocen. Hechos 16:25 dice, vamos a leer el verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabe qué sucedió con estos dos hombres? No se dejaron vencer por el temor. Pero escuche, hermano amado, en la circunstancia que estaba, en esa circunstancia ninguno de nosotros ha estado nunca. Y es más, creo que ni estará. Que por anunciar el evangelio de Cristo alguien sea encarcelado, por lo menos en este país, en Costa Rica. Nunca he escuchado ese testimonio. A mí me encarcelaron por anunciar el evangelio. No va a existir, hermano, eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a rehusar a anunciar el evangelio si el poderoso está en nosotros? Si el que puede infundirnos valor está con nosotros. Por eso Mateo 28 decía: y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Cada minuto de sus vidas yo estaré. Hermano amado, estamos en 90 días, empezaron ayer. Así que vamos a estar ganando a cuanto sea posible. Los vamos a llevar a las células. Las células que estaban en 4 personas van a pasar a 8. Las células que eran de 6 van a pasar a ser 12.
Las células que tenían 12 discípulos se van a hacer robustas y van a llegar a 20 para abrir una nueva célula. Las unidades que vienen a los takers de 50 van a llegar a 100. Y de 100 van a llegar a 200. La reunión de domingo se va a empezar a multiplicar. La macrocélula que vas a estar haciendo va a llegar cantidad de gente porque van a escuchar el evangelio. El evento que estás organizando en el barrio, en la casa, en el salón comunal, en el parque, en el restaurante, en la cancha de fútbol, donde sea que estés, eso va a ser exitoso porque no rehusamos de anunciar el evangelio. Estamos en el centro de la voluntad de Dios, porque la prioridad del corazón de Dios es que muchos procedan al arrepentimiento, es que muchos vengan a Cristo. Dios nos está llamando a evangelizar esta provincia de forma poderosa. Así que prepárese, iglesia completa, iglesia entera. 3 meses, 90 días predicando el evangelio. Más de 1000 células vamos a tener en estos 90 días. Más de 1000 conversiones vamos a tener en estos 90 días. Más de 50 eventos vamos a tener en estos 90 días. No sé, hermano amado, pero métase en el mover de Dios. Si usted de repente siente algún grado de temor, sepa que Dios está con usted. Y si no, péguesele a alguien, busque a alguien, vaya donde un líder, vaya donde un compañero de célula y juntos se infunden valor, porque vamos a ver la manifestación de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen?